¿Crees que el cine puede acercarse a tener al menos una buena aproximación al horror cósmico como las obras de Lovecraft? No, lo siento. Yo he visto adaptaciones al cine de Lovecraft y el problema es que el horror cósmico, y no solo el de Lovecraft, sino el de todo el círculo Lovecraft, todos los creadores de los mitos de Cthulhu, empezando por August Derleth, tiene una característica que es fundamentalmente psicológico. El otro día veía yo un video que decía ¿por qué no da miedo el horror cósmico? Porque no da miedo, no es temible como le temes a Drácula o al hombre lobo o al xenomorfo de Alien. No. El horror cósmico te sobrecoge mostrándote la infinitud de tu pequeñez ante los fenómenos cósmicos que se presentan en la literatura. Tu impotencia como lector, que te conviertes en el protagonista de la narración sobre todo de Lovecraft, tu impotencia y tu pequeñez son las que te sobrecogen. No te aterrorizan como te aterroriza el zombie que te va a matar, sino precisamente por eso se llama horror cósmico, porque te hace sentirte diminuto. Y lo consigue Lovecraft a través de un estilo literario extremadamente pesado, con una profusión de adjetivos que cualquier profesor de literatura, cualquier profesor del taller de cuento, que tú le llegas con una cantidad de adjetivos como las que mete Lovecraft, te lo tira a la cabeza. Solo él podía hacerlo, ¿no? Y ser además una de las grandes influencias de la literatura del siglo XX y del siglo XXI. Lovecraft, como Borges, sigue siendo esencial. Entonces, cuando tienes esa enorme carga de emocionalidad, de carga psicológica en la narración del horror de Dunwich o de la llamada de Cthulhu mismo, si tú haces un CGI o una botarga de alguien, de un Cthulhu, pues nunca va a ser tan terrible como Cthulhu, porque nunca lo vas a ver como espectador como lo ves en la literatura, o por lo menos esa es la idea que yo tengo. Entonces, creo que está condenado el cine a nunca poder interpretar debidamente a Lovecraft, pero podemos leerlo, y yo creo que eso es lo más maravilloso, ¿no? ¿El horror cósmico en el cómic crees que puede funcionar mejor que en el cine? Yo creo que sí. Sí, ciertamente. En el cómic tienes más posibilidades de jugar. Fíjate, lo mejor que yo he visto de adaptaciones de horror cósmico, me estoy acordando de uno que no me acuerdo el nombre, el de los hombres pez. El de los hombres pez, que no me acuerdo cómo se llamaba el cuento. Las mejores adaptaciones que he visto son todas en blanco y negro. Esto puede ser relevante.